¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ELAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Vamos a comentar un poquito también otra noticia con respecto siempre al tema de esta guerra comercial, a la decisión arancelaria de Estados Unidos y de China. En medio de este conflicto, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en respuesta a la nueva alza de aranceles de China del 34% al 84% sobre el producto estadounidense, instó ayer a las grandes empresas norteamericanas, estadounidenses para ser más específico, a regresar de inmediato a Estados Unidos, prometiendo 0 aranceles y aprobaciones expeditas. La medida busca contrarrestar la guerra comercial con China, que también sancionó a 12 compañías estadounidenses vinculadas a sectores claves, como los drones, los radares, la aeronáutica. Claro, uno generalmente está pensando en ciertas marcas que son más cotidianas. Por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, hay empresas muy norteamericanas como Apple, pero que finalmente algunos de sus productos, bastante, son fabricados en China. Algunas marcas de automóviles, por ejemplo, el SUV más vendido en este momento en gran parte del mundo, especialmente en los mercados americanos, es uno que se llama Territory, de la marca Ford. Imagínense, el icono norteamericano. Bueno, ese auto es desarrollado, fabricado 100% en China. Y así hay un montón de empresas bien icónicas que están construyendo en China, pero también hay muchas empresas que a lo mejor no son tan conocidas a nivel masivo que también construyen en China, como el caso, como decía, de empresas que fabrican drones, radares, todo lo que son la tecnología aeronáutica, entre muchas otras cosas. La verdad es que son dos países que ya están tan interrelacionados en cuanto al sector privado, al menos, que eso es parte, ¿no es cierto?, de los elementos de esta guerra comercial. Por eso que Donald Trump instó a esta empresa de origen estadounidense, podríamos decir, de origen, porque ya son multinacionales, a que vuelvan a Estados Unidos, fabriquen sus productos o parte de sus productos en Estados Unidos, prometiendo 0 aranceles y, digamos, por decirlo así, una permisología más laxa, bastante más laxa con respecto a la instalación de fábricas, de plantas, etcétera, etcétera. Por otro lado, vámonos a algunas noticias más locales. La minera BHP Group anunció su disposición a invertir $13.000 millones en la próxima década para renovar y expandir sus operaciones de cobre en Chile, pero advirtió que la burocracia en los permisos podía frenar este plan. En el World Copper Summit, el presidente de Escondida, Alejandro Tapia, urgió al país a actuar con sentido de urgencia para no perder liderazgo global. Los proyectos incluyen Escondida, Spence y Cerro Colorado, con impacto estimado en empleo y recaudación y desarrollo regional. Así que BHP puso un ojo con la permisología, porque esta inversión de $13.000 millones en la próxima década podría ser menor, tomando en cuenta que los proyectos demoran mucho en estar a andar producto de los permisos, no solamente permisos nacionales a nivel de gobierno nacional, sino hay muchos permisos que tienen que ver con temas más regionales, municipales, que se van juntando y finalmente se incentivan un poco la inversión.
Por otro lado, Parque Arauco cerró el 2024, recordemos que estamos en periodos de entrega de resultados, en periodos de juntas de directorios, de un montón de empresas, y en este contexto Parque Arauco cerró 2024 con un sólido desempeño financiero, anunció un plan de inversión superior a los $500 millones para los próximos años, según su memoria anual. La compañía destacó la expansión de su activo estrella, Parque Arauco Kennedy, y la compra de Open Plaza Kennedy, mientras consolida una deuda en su nivel más bajo en una década. Su CEO, Eduardo Pérez, reafirmó el foco en crecimiento rentable, sinergias y proyectos multifamily como parte de su estrategia de transformación. Y por último, siempre también a nivel nacional, la Feria Inmobiliaria FINCO 2025, que se realizará del 11 al 13 de abril en Suractivo, presentará 121 proyectos del Gran Concepción con una oferta de 6.288 viviendas valoradas en $656 millones. Del total, un 12% podrían adquirirse con subsidio de DS19, bajo el lema Sí se puede. Esta feria, muy importante del mundo inmobiliario, busca motivar la compra de viviendas, apoyar la reactivación del sector y además destaca por generar cerca de 27.000 empleos directos e indirectos. Eso además con un rubro que ha estado bastante afectado, no solo el inmobiliario, sino el de la construcción, que están emparentados claramente, pero el de la construcción a veces tiene también un ámbito más industrial, que es la construcción de plantas, de carreteras, y de la industria minera, no solamente el tema inmobiliario, ¿ya? Así que eso con respecto a FINCO 2025, que empieza en 2 días más y espera esta expectativa, esta cantidad de inversiones. Vámonos con nuestra, no voy a decir entrevistada porque alguien ya de la casa, con nuestra panelista de los días miércoles, Nicole Fortes, de Mujeres Empresarias. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Daniel, ¿y tú? Bien. Aquí Qué con bueno. este formato online, por hoy día por lo menos. El próximo miércoles ya nos vamos a ver las caras presencialmente. Ya, quiero saber dónde andas. Oye, Nicole. Sí, ¿Aló? aquí estoy. ¿Sí se escucha? Aquí estoy. Sí, te escucho. Ya, que se me fue un poquito la señal. Oye, Nicole, bueno, la idea un poco de hablar en este espacio de este estudio de emprendimiento femenino, de las brechas de género, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sacó la Universidad Gabriela Mistral y todo lo que tiene que ver con esto, pero esto es totalmente fuera de lo que habíamos conversado. Pero quería preguntarte también desde el punto de vista del emprendimiento y del emprendimiento liderado por mujeres, pero el emprendimiento en general, en el que estás tú en ese mundo. También, ¿cómo estás mirando este tema de un poco de la guerra comercial y lo que está pasando a nivel global? ¿Si es un tema que está siendo de conversación, de preocupación, o es una valla más que siempre tienen los emprendedores y las emprendedoras de este país, digamos? A ver, en general el panorama no se ve tan alentador, o sea, en ningún caso, considerando además que las pymes se podrían ver muy afectadas por esto. ¿Te fijáis? Considerando que el hecho de que existen muchísimas pymes que si bien no traen de Estados Unidos, sino que traen de China muchos productos, principalmente de Asia, esto podría ser algo que a lo mejor incida en el desarrollo económico de las pymes también, ¿te fijáis? Entonces, claro. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo, si bien sobre todo desde el emprendimiento femenino, todavía no podemos tener una opinión clara al respecto, una postura, pero sí lo que estamos viendo es que el panorama se ve un poquito gris, sobre todo para los emprendimientos. Sí. Ya. Vámonos a la encuesta, la 10ª encuesta del ecosistema emprendedor que sacó la Universidad de la Mistral con los datos de marzo, ¿no es cierto? Sí. Es una encuesta que se hace trimestralmente. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 10ª encuesta del ecosistema emprendedor? Antes de hablar como de los hallazgos, me gustaría decir como que esta encuesta de alguna forma se ha ido consolidando en el tiempo, lo cual es muy bueno
y que de alguna forma es una de las medidas más, o una de las mediciones, más permanentes que existen en el tiempo respecto a lo que es el ecosistema emprendedor en Chile. Porque la otra gran encuesta que tenemos, o la otra gran medición que tenemos en Chile respecto al emprendimiento, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, es anual. ¿Ya? Entonces aquí de alguna forma este termómetro es mucho más cercano a la realidad cotidiana también, que con la que se encuentran muchas veces los emprendedores y que de alguna forma como que permite tomar decisiones o adelantarnos a lo que podría ir pasando, ¿ya? Eso primero. Y luego creo que uno de los hallazgos importantes en esta 10ª encuesta es la importancia o lo que está pasando respecto a las mujeres emprendedoras. ¿Ya? Esta encuesta tiene un universo que es de 1.000 encuestados, si no me equivoco, la mitad son mujeres, ¿ya? De más de 1.000 encuestados, y existen bastantes hallazgos que tienen que ver principalmente, o que se cruzan muchas veces con lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera de una mujer, ¿ya? En el ámbito laboral. Entendido que un dato súper llamativo tiene que ver con que hay un 89% de los encuestados que cree que que el tema que tiene que ver con conciliar el emprendimiento, ya respecto a lo que son las responsabilidades familiares, incide muchísimo a la hora de emprender, sobre todo a las mujeres. Hay que considerar que muchas veces las mujeres deciden emprender para de alguna forma tratar de conciliar su vida familiar más que nada, y a medida que van emprendiendo se dieron cuenta que era todo lo contrario, porque el emprendimiento al final es una actividad que es casi 24/7, ¿cierto? Y que eso de alguna forma influye muchísimo en la decisión de emprender, ¿ya? Y que de este universo que considera la posibilidad de emprender, la mitad de ellas de alguna forma cree que el emprendimiento de alguna forma va a permitir conciliar estas actividades de la vida familiar al momento de emprender, ¿ya? Lo cual que sabemos es algo que al final no ocurre principalmente, ¿ya? Si bien tienes que estar atenta a tu negocio, ya puedes conciliar tu trabajo y las responsabilidades familiares, si bien esto no es tan así, porque esto al final se traduce en barreras, a diferencia de lo que tiene que ver con los hombres, ¿ya? Y estas barreras de alguna forma tienen que ver justamente con la conciliación del trabajo y la familia, ¿ya? Que para las mujeres emprendedoras es más difícil, porque así como tienen que emprender, se tienen que hacer cargo de las otras actividades de la vida cotidiana que ya sabemos cuáles son. Pero además también lo otro que podría ser considerado una barrera es que existe o de alguna forma es una barrera el acceso al financiamiento y el miedo al fracaso. ¿Ya? Las mujeres son mucho más adversas al riesgo que los hombres, en todo sentido, en general. Y esto lo hemos venido mirando en cosas súper cotidianas que son del ecosistema emprendedor, de por ejemplo, haz tu prueba rápido, testea y falla barato. A las mujeres eso les cuesta mucho. Mire, te estoy riendo. Este hecho de tratar de salir a testear y fallar rápido, a las mujeres les gusta principalmente salir con el producto completo, ¿ya? Claro. Existe además esta barrera que podríamos decir que es como mental, que tiene que ver con el miedo al fracaso, y que además también es una barrera cultural muy propia de los chilenos, porque no nos enseñan. Y el emprendimiento tiene muchísimo de ensayo y error. Además, el emprendimiento en sí es una validación de hipótesis permanente. Yo tengo que estar validando constantemente mi modelo de negocio, mi modelo de ingreso, de ver si mi cliente es finalmente quien yo creo que es, o si mi cliente necesita efectivamente lo que yo le estoy ofreciendo tal como se lo estoy ofreciendo. Entonces, ese tipo de barreras son principalmente con las que las mujeres emprendedoras se ven enfrentadas.
Y además igual es como raro, porque si consideramos como país, además, tenemos un ecosistema emprendedor que está bastante consolidado y que donde existen muchísimas oportunidades. Y en el emprendimiento yo siempre digo que pasa algo que no pasa en otras industrias, que es como que existe esta buena onda como natural de apoyo, claro, de comprensión, de abrirte redes. Justamente. Entonces... Y además, perdón, Nicole, además existe mucho menos chaqueteo, que es tan típico chileno, justamente en el mundo del emprendimiento. No existe eso porque uno trata, o sea, si le va bien al otro, aunque sea competencia y emprendedor, súper bien. Oye, pero yo quería hacerte tengo varias preguntas, pero yo quería ir un poquito más atrás, cuando empezaste el análisis y comentaste esto de que una de las principales razones, digamos, para no emprender o complicaciones para emprender de las mujeres, según este estudio, es justamente el tema de la conciliación entre familia y trabajo, ¿no es cierto? Pero a mí me pasa que uno tendería a pensar, y ahí a lo mejor me equivoco, que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, si tomamos en cuenta que a lo mejor la mayoría de las emprendedoras están en una generación de 20 a 40 años, por decirlo alguna, o 45 incluso, son justamente generaciones donde el empoderamiento femenino en general es mucho mayor, ¿no es cierto?, se comparten mucho más las tareas, hay mucha mayor cantidad de nivel educativo, profesional, pero ese tema sigue siendo relevante, quizás no igual, pero muy cercano a generaciones mayores. Entonces, mayores, sí. Depende bastante, ¿me entendió, no? Sí, mira, aquí yo voy a hacer un análisis o te voy a responder en función de lo que a mí me toca ver en el día a día. Y creo que esto tiene una incidencia súper grande en relación también a que las emprendedoras, a diferencia de los emprendedores, no se pagan sueldo. ¿Cachai? Pasa muchas veces que las emprendedoras, sobre todo las que están en etapa temprana, que es donde tenemos como el embudo más grande hoy día, o donde tenemos mayor cantidad, pasa que hemos ido descubriendo que dentro de sus competencias emprendedoras personales existe una gran falencia, que es la falta de conocimiento financiero, ya educación financiera. Sí. Y eso y también como parte de lo que es la educación financiera hace que ellas destinen todos los recursos al crecimiento y al desarrollo de su negocio y no se paguen un sueldo o no reciban un ingreso como dueñas de su propio negocio. ¿Y eso qué pasa además también? ¿O cuáles son las consecuencias que llevan? Por ejemplo, las que cuando quedan embarazadas no pueden acceder a un pre y un postnatal porque tienen que seguir dándole a su negocio, ¿ya? O el mismo hecho de pagar, de no tener como su sueldo, de alguna forma implica que no puedan a lo mejor pagar para que alguien se quede con los niños, ¿ya? Entonces, como que se empiezan a desencadenar una serie de circunstancias, ¿ya? O de otros problemas que tienen que ver con un problema central, finalmente, que tiene que ver como con esta brecha, principalmente de falta de educación financiera muchas veces de las mujeres. Si bien las mujeres son muy buenas administradoras de recursos, no tienen tanta conocimiento respecto a lo que son las finanzas. Y eso, de alguna forma, nosotros podemos plantear la hipótesis de que esa es una de las consecuencias que puede hacer de que no exista esta conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, sobre todo las emprendedoras. Oye, y otra pregunta que te quería hacer es con respecto a este otro factor que mencionabas tú, que es la falta de confianza, ¿no es cierto?, como uno de los elementos importantes o de tener una mayor aversión al riesgo, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarte a usted, en Mujeres Empresarias, ¿cómo de alguna forma tratan de plantear ese tema, de abordarlo en las mentorías, en las capacitaciones, en las conversaciones, ese tema de confianza, digamos? Ya, mira, en las mujeres además existe como un alto porcentaje de el síndrome del impostor, ¿ya? Que tiene, claro. Ya, eso en general en todas las personas, pero como que en las mujeres lo vemos más. Y esa como falta de empoderamiento de alguna forma, o como esa poca seguridad a lo mejor que tienes con lo que estás haciendo,
nosotros creemos que tiene que ver principalmente porque las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen menos accesos a redes de contacto, a mentorías, necesariamente. De hecho, tenemos un caso de éxito de los últimos 6 meses que fue completamente transformador. En un programa de aceleración teníamos a emprendedoras que nunca habían hecho un pitch o que nunca habían estado tanto tiempo conectadas con otras emprendedoras en una red, y de repente las empezamos a mirar, empezamos a ver qué es lo que ellas hacían, y hoy día estas emprendedoras son speakers de otros programas de emprendimiento, son de alguna forma accedieron o entraron a lo que denominamos como lo que es el circuito emprendedor, y empiezan a ir a distintas charlas, a formar sus propias redes con otras emprendedoras, y ahí de alguna forma cuando tú ves que tienes pares que hacen o que de alguna forma se empiezan a transformar en modelos a seguir, este síndrome del impostor de alguna forma empieza a cambiar y se empiezan a empoderar. Y de verdad somos fuertes creyentes de el desarrollo de redes, ¿ya? El de potenciar las redes, porque cuando tú ves otras personas que hacen exactamente lo mismo que tú y que hay algunos que son modelos a seguir, claro, síndrome del impostor empieza a bajar, y el tener un referente de alguna forma te abre caminos. Y volvemos siempre como al mismo punto de la conversación, de la importancia final de lo importante que es generar redes. Y de verdad, desde el emprendimiento, como tú decías hace un ratito, la generación de redes se da de forma mucho más natural que en otras industrias o en otros ámbitos. Sería mucho más complicado. Así que de verdad hay que aprovecharlo, y hoy día estas redes de verdad están por todas partes, por todos lados. O sea, desde programas como comunales, toda la información que tenemos en los distintos medios, siempre existen agendas de muchos eventos emprendedores. O sea, hay que de alguna forma atreverse y participar de este ecosistema para que de verdad podamos tener muchísimos más emprendedores, porque de alguna forma el emprendimiento es el mercado más grande en que las personas quieren participar. Sí. Oye, Nicole, otro elemento del estudio que lo mencionaste también fue el tema del acceso al financiamiento, y que este acceso al financiamiento es menor también en las emprendedoras. ¿Cómo desde la banca pueden tomar este tema, ¿no es cierto? Porque claro, ahí hay departamentos de riesgo, hay digamos toda una metodología y elementos que están súper encasillados. Obviamente hay bancos que están abriendo iniciativas para las emprendedoras, para los emprendedores, para las pymes, pero igual sigue pasando que muchos emprendedores prefieren trabajar con recursos propios, con bootstrapping, ¿no es cierto? O con FFF, que son los Family Fools and Friends, ¿no es cierto? En vez de ir al financiamiento bancario, o obviamente con programas también como los de Corfo. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de la banca también para tratar de resolver este tema? Mira, yo creo que desde el ámbito del financiamiento público se ha hecho un gran trabajo educando y principalmente educando del qué es lo que se espera de un financiamiento público. Y en la banca, y si bien la banca privada es como más, el financiamiento es mucho más como de libre disposición, creo que hoy día tenemos una brecha que tiene que ver con que de verdad, que tiene que ver de alguna forma con vincularse a lo que busca el financiamiento público, que es cuando lo que te piden, en el sentido de que el banco debiese operar como una especie de financiamiento público de alguna forma, mediante hitos, por ejemplo, o mediante remesas, donde no te entregan a lo mejor el crédito directamente desde toda la plata una sola vez y te dicen ya nos vemos y empieza a pagar el crédito, sino que trabajar con esta mentalidad de hitos, remesas, a lo mejor, que podría ser mucho más atractiva para muchos emprendedores. Y el hecho solamente que los emprendedores tengan miedo porque
te piden la carpeta tributaria y no a lo mejor evalúan el potencial que puede tener tu negocio, que puede ser súper innovador o que puede ser disruptivo o que de verdad estáis haciendo algo que de verdad va a cambiar la forma a lo mejor de un grupo o de un segmento en específico. Creo que a los bancos les falta un poquito esa cultura emprendedora, si bien entregan financiamiento y todo, y creo que a los bancos todavía les falta entender un poco que el emprendedor no es el negocio tradicional finalmente. Claro, o dejó de ser el negocio que creíamos que era que alguien que tenía un negocio y que iba al banco y pedía un crédito, y que ese crédito de alguna forma era como de libre disposición para que el emprendedor pudiese, o la persona dueña del negocio hiciera lo que necesitaba hacer, pero que entienda que de alguna forma el emprendedor, cuando busca financiamiento, a diferencia de quizás de un negocio tradicional, es para escalar, es para prospectar, es para también de alguna forma prototipar, quizás para salir para afuera, que es algo muy distinto a lo que podría ser un negocio tradicional. Entonces, a lo mejor a los bancos les falta un poquito como este mindset y vincularse más efectivamente en el mundo emprendedor como tal y salirse un poco de lo que es el modelo como tradicional de financiamiento. Súper. Nicole Fortes, oye, no pudimos comentar más de la encuesta porque ya se nos pasó el tiempo rapidísimo, pero cuando nos toque nuevo, a lo mejor podemos tocar algún otro tema también de esta encuesta y que tenga que ver con el tema de emprendimiento en general o emprendimiento femenino. Así que, hay hartos oye, hallazgos. Un millón de gracias. Sí, pues, pero bueno, así como una buena conversa, pues se pasa volando, ¿viste? Así es. Así que nada, pues Daniel, buenos días y que tengas un muy buen resto de semana. Igualmente, Nicole Fortes de Mujeres Empresarias, es la gerente de emprendimiento de Mujeres Empresarias, hablando de esta encuesta que sacó la Universidad Gabriela Mistral con foco en el emprendimiento femenino, pero aparte contándonos también cómo desde Mujeres Empresarias y desde diferentes sectores del mundo del emprendimiento y de otras industrias tenemos que tratar de lograr romper justamente con esa brecha en todas sus dimensiones. Así que un millón de gracias, que estés bien, buena semana. Nos vemos, buen día, chao. Oye, y hablando de emprendimiento, justamente coincide que fue el tema de este último bloque de Clave Morse. Ya viene Emprender es Clave con María José García y quien habla, ¿no es cierto? Aunque estamos en diferentes partes de Chile, vamos a armar este programa de 2 horas donde hablamos de emprendimiento, hablamos de startup, de scale-up, de pyme, etcétera, etcétera. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ver todos los programas de Clave Morse a través de YouTube, cada entrevista por separado. También pueden seguirlo a través de formato podcast en Spotify y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 92.9 o radiolaclave.cl. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.